Estás un día tranquilo estudiando cuando de la nada te enteras que más de 4 waifus quieren estar contigo. Y todo por un pastel mágico que hizo que todas se enamoraran de ti, por lo que ahora tendrás un harem solo para ti. A ver, ¿y dónde está lo malo en esto? El anime comienza con nuestro prota, Yang Haoji, pero le diremos Hao. Este es un estudiante universitario con una vida bastante tranquila, pacífica y normal. Este llega al instituto como es de costumbre y se dispone a ver su clase, cuando en eso aparece la idol más popular del lugar, donde todos los hombres babean por ella. La chica se acerca al asiento de Hao, donde le toma la mano y le dice que su vientre lleva a su hijo. Espera, ¿cómo? El prota no sabe quién carajos es la waifu y tampoco recuerda haber hecho algo suculento para que esto sucediera. Pero ese inconveniente molesta a todos en el lugar, ya que piensan que el pibe la está rechazando. Y además que la idol perderá su figura esbelta por su culpa, por lo que toman fotos y corren el rumor por todo el lugar. Vemos que el pibe huye con la waifu, que se llama Chia. Este le dice que se verán en la azotea mientras él trata de distraer a los demás. Pero mientras huye y tiene un combate contra todos, es capturado por la líder del equipo de deportes, que también argumenta que son pareja. Aunque bueno, eso no es todo, ya que aparece otra chica que dice ser su esposa y que además tienen 2 hijos. Y Aoji, pero qué galán. El pibe, al no saber qué carajo sucede, escapa a la azotea, donde se topa con Chia, pero al mismo tiempo todos vienen con la intención de acabar con él, por lo que este decide lanzarse desde el último piso y acabar con su vida. Pero el tiempo se detiene y aparece una diosa que le pregunta si se comió un pastel de chocolate que estaba en la azotea, a lo que este le responde que sí, y que lo compartió con las chicas. Allí esta le dice que ese pastel enamora a toda persona con la que lo comparta, por lo que el pibe ahora tiene tremendo harem que lo persigue. ¡Qué cosa más rara! Y bueno, esta diosa le comenta que es el cupido del lugar, y que el pibe ahora será feliz viviendo con todas esas mujeres. Aunque bueno, él piensa lo contrario, ya que todo el mundo quiere acabar con él. Pero la waifu le dice que hay una solución para romper ese hechizo, y es que debe cumplir los sueños de cada una de las waifus, para que así éstas lo dejen en paz. Y obviamente todo regresa a la normalidad. Y bueno, el pibe logra escapar y regresa con Chia, la cual invita a una cita al médico, donde realizan los exámenes y se dan cuenta de que no está embarazada. Y que bueno, aunque bueno, la waifu quiere tener un hijo con él, por lo que quiere esforzarse aún más. Y el prota, al saber que todo era una equivocación, decide ir a la residencia de la chica para decirle a sus padres lo sucedido. Y una vez en el lugar se da cuenta de que es ultramillonaria. Y joder, yo igual quiero una ídola así. Ok, no. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. El problema es que ahí solo vive el personal de seguridad y también la mayordomo, y allí al prota le entran a madrazos porque se enteran del rumor que circula. Pero la waifu lo lleva a su habitación, donde este ve en un calendario que la chica tuvo una cena con su padre, donde esta coloca que fue el día más feliz de su vida. Vemos que el prota sale como todo un fachero y le quita el celular a la mayordomo para decirle al viejo que él embarazó a su hija, lo que fue una mala idea, ya que el pibe llegó como si se tratase del presidente de la nación. Y bueno, ya valiste, compa. Vemos que el padre de la idol envía a sus hombres a que le den una paliza al prota, pero luego de ver que todo era un malentendido lo deja tranquilo. Pero vemos que Ao decide enfrentarlo y decirle que el más grande sueño de su hija es que este tenga tiempo para ella y coman juntos, lo que hace que logre cumplir el deseo de la waifu y rompa el hechizo. ¡Qué ofertón! Aunque los problemas, gente, obviamente no se acaban, ya que están pidiendo recompensa por la captura del prota, por lo que este debe mantenerse oculto y evadiendo a todos lo mejor posible. Aunque una vez más Chia habla con él. Allí la diosa le dice que una vez se rompe el hechizo, la memoria no se borra, por lo que pasó en estos 2 días que estuvo con la chica aún lo recuerda. Por ende, lo que ésta siente por el prota ahora sí es amor de verdad. Y joder, el pibe se ganó tremenda waifu. Y bueno, en eso aparece una gótica muy yandere, la cual ataca a Ao, pero a su vez lo seduce diciéndole que él es suyo, donde ésta lo besa. Qué rara esta chica. Pero bueno, llega la madre de la waifu y le dice que deje de hacer esas estupideces, por lo que se arma un desmadre y se la termina llevando. Aunque bueno, esa chica es amiga de la infancia del prota. Y esto puede ser bueno o muy malo. Más adelante, mientras el pibe camina por el instituto, se encuentra la líder de deportes, que la bofetea y le dice que deben de terminar la relación. ¿Y ahora qué carajo pasó? Y el pibe, con todo el problema que está sucediendo, le responde mal, diciendo que ningún hombre va a querer salir con ella, con el carácter que tiene.
tiene, lo que hace que las cosas empeoren, ya que la waifu ahora está diferente y decide que todo cambiará con el pasar del día. Y ya la regaste, man. Y luego de lo sucedido, el prota recuerda que tiene una cita con la idol, pero este llegará muy tarde, ya que fue encerrado en la habitación por la gótica sensual. Aunque bueno, el pibe logra escapar por la ventana y llegar a tiempo a las citas con la waifu. Aunque ambos se las pasan muy avergonzados y ninguno de los dos saca tema de conversación. Hasta que el prota, escondido de su lado, ve que hay una convención de otaku, por lo que le dice a Chía que deberían de ir a ver. Y lo que no esperaban es que encontrarían allí a Joan, como una cosplayer. Esta, al ver al prota y la idol, decide huir con ellos a un lugar seguro, ya que se dio cuenta de que dos de sus compañeras estaban allí también. Y ahí nos damos cuenta que ella mantiene en secreto ese hobby, ya que en el instituto muestra ser una chica ruda que no necesita la atención de los hombres, cuando realmente su personalidad es más o menos lo contrario. Además que tiene como sueño participar en el concurso de las Maid, aunque no puede, ya que necesita un equipo de 3, por lo que a la idol se le ocurre la brillante idea de usar al prota como otro miembro, convirtiéndolo en una waifu. Y lo siento, gente, me tengo que reír. Aunque cuando le toca cambiarse de ropa a Swan, bueno, esta encuentra su vestimenta dañada, ya que otro grupo de chicas no quiere que esta participe, por lo que la waifu, decepcionada y triste, huye del lugar. Pero vemos que Ao no se da por vencido, y con la ayuda de la idol y de la diosa buscan a Swan, mientras él gana tiempo, dejando a todos impactados con su gran interpretación. Y gente, este pibe sin duda tiene las canicas bien puestas para salir así. Vemos que Ao hace todo lo que puede, pero ya no puede seguir perdiendo el tiempo, por lo que si no se presenta a Swan serían descalificados. Es de esta manera que el prota comienza a predicar la palabra y decir cosas bonitas de Swan, la cual lo escuchaba desde la parte de arriba del escenario, aunque esta pierde el equilibrio y se cae, pero gracias a la diosa hace un acto de magia, cambiando los trajes de ambos, dando un gran espectáculo y obviamente ganando el concurso, logrando así que el prota consiga el sueño de la waifu. Y vamos, pibe. Pero como es de esperarse, Swan de verdad siente algo por él, y al caer la noche, Ao se dirige a un apartamento para visitar a alguien que al parecer conoce desde hace mucho tiempo. Y bueno, vemos que la waifu sensual es la maestra Lee, profesora que le dio clases hace mucho tiempo al prota. Ahí el pibe recuerda el pasado con su amiga de la infancia, y como estos se alejaron debido a que el pibe hizo una competencia con ella, donde la persona que lograra tener una mejor nota haría lo que el otro quisiera. Pero como el prota siempre fue un pro en los estudios, eso fue fácil para él, por lo que el pibe al día siguiente busca a Swan para retarla a ella y al equipo de mujeres en los exámenes que se acercan, para ver quién saca la mejor nota, donde estas aceptan rápidamente, ya que el pibe no le dedica a los estudios como antes y se encuentra en una posición muy mala. Pero gente, lo que ellas no saben es que el prota está rotísimo. Luego del prota haber estudiado toda la noche, llega algo cansado el día del examen, donde Ao demuestra su verdadero potencial sacando 100 en todas las pruebas, siendo el primer lugar obviamente como si nada. Y gente, ojalá yo tuviera esas notas. Y ahora como el pibe ganó, Swan deberá de cumplir la promesa que hicieron. Ayer prota le entrega el traje de Maid, diciéndole que deberá de usar el traje por 2 semanas, y de esa manera podrá sentirse más cómoda y ser ella misma. Y es que sus compañeros de equipo la aceptan tal y como es. Y qué gran idea tuvo el pibe. Y luego de todo lo sucedido y un poco más calmado, bueno, todo se vuelve a venir abajo cuando aparecen sus hijos y esposa. Y es que bueno, la waifu sigue diciendo que el pibe tiene hijos, por lo que este logra irse del lugar por un momento, aunque realmente trata de escapar para hablar con la diosa. Esta le menciona que cuando el hechizo se realiza y el deseo no se cumple en un tiempo determinado, este mismo deseo se termina siendo realidad. En otras palabras, aparecieron los niños por arte de magia, y más problema para el pibe también. Esto tiene preocupado al prota, pero todo empeora cuando los niños desaparecen. Pero casualmente la idol se topa con la niña, mientras que el niño hacía de las suyas en el vestidor de mujeres, donde Ao fue a rescatarlo, pero al final ese sacrificio le costó caro. Y F por el prota nuevamente. Y al caer la noche, el prota acompaña a los niños hacia su waifu casa, donde este no es muy bien recibido. Y luego del incómodo recibimiento por parte de la madre de Lin, el prota deberá de pasar la noche en esa casa, donde bueno, Lin se pone muy suculenta, pero el pibe recibe una llamada del idol, la cual lo invita a salir el domingo. Pero el problema es que el domingo también tiene una cita con sus hijos en el mismo parque al que quiere ir con Chía, y ya valió el pibe. Pero aún así el prota accede a ir y tener una doble cita oculta, por lo que deberá de correr de un lado a otro para corresponder ambas citas, aunque la mayor parte del tiempo que tiene con sus hijos está casi muriendo por
por todas las atracciones. Luego Ao pasa un buen momento con Sia, la cual tiene pensado declarar su amor al pibe, aunque lo hace técnicamente con un beso, pero por lo sucedido el prota sale huyendo al baño, ya que debe de distribuir su tiempo en ambas citas, aunque se topa con Swan, la cual lo ayuda y va a hacerle compañía a Sia para que no se quede sola, mientras que Ao regresa con los niños, los cuales participan en un concurso de preguntas por un cupón de helados, el cual logran ganar con facilidad. Allí Ao conversa con Lin, la cual dice que le recuerda a alguien, y ese alguien podría ser la clave que la libere del hechizo. El prota le pregunta acerca de su padre, algo que hace que este se moleste y se vaya del lugar, debido a que es algo muy delicado para ella, pero la situación empeora aún más, debido a que Ao se topa con Swan y Sia, las cuales lo interrogan y este le dice que está ayudando a Lin, ya que su estado financiero y demás está malísimo, por lo que está pasando por una situación muy grave, y el pibe, al ver que no le puede sacar información a la waifu, decide investigar por sus propios medios, dirigiéndose a la escuela donde estudió Lin. Allí habla con su maestra, la cual le cuenta que su padre la abandonó de niña, justo ahí en el instituto, y nunca más vino por ella, por lo que desde ese entonces algo dentro de Lin cambió, aunque vemos que Ao necesita más información acerca del padre de Lin, por lo que este decide ir a la policía a buscar información a su manera, y no creo que esta sea buena idea. Vemos que Ao encuentra un amigo en la comisaría, el cual le ayuda a encontrar el número telefónico personal del padre de Lin. Vemos que el prota lo llama en varias ocasiones, hasta que por fin el viejo logra atender. Allí Ao le dice que es el esposo de Lin, y que la waifu tiene 2 hijos, además que esta quiere ver a su padre, por lo que son más de 10 años que han pasado desde la última vez que se vieron, por lo que este deberá de enfrentar las consecuencias como un hombre. Pero allí el viejo le dice que Lin no es su hija. Espera, ¿cómo? El prota, al saber esta noticia, decide hablar con la madre de Lin, pero al llegar hay un desmadre en casa, donde logra escuchar decir que el padre de Lin está muerto, y en eso justo sale corriendo Lin con los niños, y la madre molesta no le responde nada al prota, aunque una anciana se acerca y le cuenta algo al pibe. Ahí la señora le contó que el verdadero padre de Lin era un funcionario, el cual fue enviado a una misión, de la cual no regresó con vida, y en ese momento la madre estaba embarazada de la pequeña Lin, pero este viejo, que tenía sentimientos por la madre de Lin, decidió casarse con ella para criar a la pequeña. Y el problema es que su familia no quería ese matrimonio, por lo que este se divorció de ella y abandonó a su familia para irse lo más lejos posible, aunque realmente él sí las quería. Pero el prota no se dará por vencido y sigue insistiendo que el padrastro de Lin regrese, aunque a este le vale madre si le cuelga la llamada. Más tarde ese mismo día, Ao busca a sus hijos con Lin, pero al cruzar la calle un carro sin frenos aparece y Lin queda en medio. Y no, esto no puede pasar, gente. Vemos que el caos reina en la ciudad, ya que un grave accidente acaba de ocurrir, y en eso Swan y Sia reciben la noticia de lo que sucedió, por lo que estas se dirigen al hospital, mientras que el padrastro de Lin recibe la llamada de que su hija tuvo un incidente. Vemos que el viejo corre a su auto lo más que puede, llegando al hospital, pero al preguntar por su hija dicen de que no está registrada, pero un médico dijo que hicieron lo que pudieron. El padre entra en la habitación y solo ve la cama sin el cuerpo de su hija. ¡No, gente! Pero en eso aparece Lin detrás de él, la cual se emociona de ver a su padre, ya que esta sigue viva. Y el que valió madres en el accidente fue el prota, el cual está en un sueño donde este ve a sus hijos, los cuales se despiden de él, ya que el sueño de Lin se ha cumplido, y por ende ellos deberán de desaparecer. Y no, gente, ya no aguanto, voy a llorar. Vemos que así pasó un mes, y el prota sale de la clínica, aunque es perseguido por todas las waifus, pero finalmente es secuestrado por su mejor amiga. Y por otro lado, está la diosa Cupido, la cual ya deberá de descansar porque su trabajo ha concluido. O quizá no, ya que una chica en la azotea grita fuertemente el nombre de Ao. Y joder, el pibe aún tiene más chicas.